En caso de vivir en un país autodenominado democrático, ¿consideraste alguna vez que probablemente estabas viviendo en realidad una tiranía? Bienvenido a Café y Filosofía, soy Oscar Navarro. Como sabes, en este canal comparto contenido que tiene que ver con temas de introducción e historia de la filosofía y aspectos de actualidad. Si este contenido te interesa, te recomiendo suscribirte. La democracia que conocemos actualmente es un sistema de gobierno que no ha pasado ni siquiera los primeros 300 años. Y bueno, así como lo digo, me pudieras decir que tal vez sueno a que 300 años se me hace poquito, como si yo los pudiera vivir. Pero es que si lo comparamos con la historia de la humanidad, vemos que realmente es un periodo bastante corto. Simplemente el Imperio Romano unificado duró alrededor de 500 años. Incluso el dominio español en el territorio que hoy conocemos como México duró más que este sistema de gobierno. Pero bueno, para ya no desviarnos más del tema, regresemos ahora sí a la idea original de por qué te estoy diciendo todo esto. La democracia es bastante joven, pero sus orígenes fundamentales se remontan a hace más de 2000 años, específicamente en la antigua Grecia, donde según los historiadores nació después de que en una serie de reformas la ciudad de Atenas pasó de la aristocracia a la cuestión democrática. Y sí, aunque históricamente sabemos que se implementaron otras maneras de gobierno y no logró permanecer, los ideales sí lograron subsistir a tal grado que hoy nos jactamos de ser democráticos. Y aunque en nuestros días lo vemos de pronto como color de rosa, no digo que todos, pero de pronto así se puede ver, o así lo manifiestan los gobiernos o los sistemas de educación, los inicios de este popular sistema no fueron realmente así. Filósofos de la talla de Platón, por ejemplo, que es en el cual me centraré el día de hoy, no veían a la democracia de una manera muy amigable y más bien la tachaban como una falta de organización social. Y bueno, tampoco podemos condenar al buen Aristócles, que así se llamaba Platón originalmente. ¿Por qué no? Porque fue una democracia la que terminó condenando a Sócrates, su maestro, a la muerte. Y siendo sinceros, ¿quién en su sano juicio va a querer hablar bien de un sistema político que termina matando injustamente a alguien, sobre todo si es un ser querido? Entonces, en sus escritos no esperemos encontrar flores para la democracia. Dentro de todo este preámbulo que te estoy mencionando, este gran filósofo, en una de sus obras máximas, La República, que está dividida en varios libros, va a hablar justamente de las diferentes maneras de gobierno. Va a incluir obviamente la democracia y va a explicar cómo ésta se termina degenerando. En el libro 8 de La República, que es donde me voy a enfocar, va a terminar desglosando estas situaciones de cómo se van degenerando los tipos de gobierno. Primero, haciendo un panorama general, él considera 5 tipos de gobierno. El primero, pues, es el de los reyes filósofos, que es su estado ideal, que fue construyendo poco a poco a lo largo de su escrito. Después viene lo que es la timocracia, la oligarquía, la democracia y la tiranía. Según lo que él mismo escribió, si su sistema de gobierno terminaba degenerándose, se convertiría en timocracia. Si la timocracia se degeneraba, se convertía en oligarquía. Si la oligarquía se degeneraba, se convertía en democracia. Y si la democracia se degeneraba, terminaba por convertirse en el peor sistema de gobierno, la tiranía. Antes de seguir avanzando, el gobierno ideal de Platón, de los reyes filósofos, era realmente una especie de aristocracia, solo que esta aristocracia no se enfocaba en el gobierno de los ricos o cosas por el estilo, sino que más bien estaba enfocada en el aspecto de la sabiduría y de la virtud. Y ya regresando a los otros sistemas que te estoy mencionando, quiero hacer énfasis para que lo notes, estoy seguro que sí te diste cuenta, ve cómo este filósofo terminó dejando en el penúltimo sitio al sistema de gobierno que actualmente tenemos, al menos en el país en donde yo estoy y probablemente en el país del que me estás escuchando y estás viendo este video. Platón desestimaba tanto este sistema que lo dejó solamente un poco más arriba en el grado de perfección que la tiranía. Bueno, no pretendo aquí ver si la democracia si es buena o si es mala, si hay otros sistemas de gobierno mejores, o si el mismo sistema propuesto por Platón como el ideal en realidad era un estado tiránico, porque sí ha recibido bastantes críticas. Tampoco pretendo que te limites y tengas que esperar hasta el final del video para regalarme un like y de paso suscribirte. ¿Listo? Continuamos entonces. Lo que realmente quiero es que nos detengamos en un fragmento del mencionado libro 8 que ya te decía, en donde este filósofo va a tomar en cuenta algunos puntos de alerta que nos pueden servir a nosotros para identificar si nuestro gobierno, nuestro sistema social se está convirtiendo en una tiranía o mantiene todavía su estado democrático. Considero muy actual su juicio por las cosas que vamos a ir leyendo, a
pesar de los cambios sociales que han sucedido inevitablemente a lo largo de los siglos. De igual manera, si no te quieres quedar nada más con lo que te digo, en la parte de la descripción te voy a dejar las fuentes de donde he estado investigando todo esto y donde te estoy compartiendo el tema para que puedas formar tu propio criterio. No olvides que es importante una buena hermenéutica, en pocas palabras, la correcta interpretación de los textos, pero sí definitivamente te recomiendo que leas esta joya de Platón, La República. Ahora sí, para ya no darle más vueltas al asunto, ¿cuáles son aquellas alertas que Platón nos marcó en su escrito para identificar la decadencia de una democracia hasta convertirse en tiranía? Voy a ir citando textual. Número 1. El padre acostumbra a que el niño sea su semejante y a temer a los hijos, el hijo a ser semejante al padre y a no respetar ni temer a sus progenitores, a fin de ser efectivamente libre. Aquí, en otro de los puntos que vamos a tocar, hay que recordar la importancia que se tenía del respeto, sobre todo hacia las personas mayores, que en nuestra actualidad se sigue dando, pero ahora creo que le hemos logrado dar un matiz importante en el sentido de que el respeto se tiene que dar a todos independientemente de la edad. Seas más chico, seas más grande, seas más anciano, seas más joven. El respeto lo merecemos por el simple hecho de ser personas, por el simple hecho de existir. Y dentro de este merecimiento también es importante decir que quien busca respeto también debe de brindar respeto. Dicho esto, y regresando a la época de Platón, incluso ni siquiera nos tendríamos que ir muy lejos. Años atrás con nuestros abuelos, bisabuelos, incluso con nuestros papás, veíamos cómo se marcaba mucho este respeto, que sí es importante, no hay razón por la cual decir que no. Sí, simple y sencillamente, como les menciono, es bueno el matiz que se ha dado poco a poco. Pero bueno, en su alerta nos dice que terminan teniendo igualdad probablemente en cuanto a la jerarquía, en cuanto a la autoridad. ¿Y por qué lo veía mal Platón? Porque se perdía el sentido de guía de parte del papá, de la mamá, hacia la hija, hacia el hijo. En la actualidad muchas veces pudiéramos encontrar situaciones similares, donde no se han impuesto todavía ciertos límites que al final de cuentas le van a ayudar a la niña o al niño a su desarrollo social, a una sana convivencia con su comunidad. Y entendido desde un sano respeto y una sana convivencia, vemos que son importantes ciertos límites. Y por eso Platón ve negativo el hecho de que con una falsa idea de libertad se busque evitar a toda costa que haya confrontación entre padres e hijos para establecer aquellas cuestiones que son necesarias como autoridad que tienen en ese momento hacia los pequeños. El segundo punto dice así: en semejante estado, el maestro teme y adula a los alumnos y los alumnos hacen caso omiso de los maestros. En la actualidad vemos cómo se ha buscado defender los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en pro de mejorar sus condiciones de vida, y eso está perfectamente bien. Por desgracia, algunos toman la bandera de los derechos y la terminan manipulando a su antojo. Y creo que para nadie es novedad saber de maestras o maestros que han tenido que renunciar a sus trabajos por el hecho de no encontrar apoyo ni siquiera de los propios padres de familia, que terminan dándole razón a los hijos, aun cuando la realidad sea otra. Qué bueno que los papás apoyen. Todos necesitamos que nuestros papás nos apoyen, pero también es importante la objetividad. Sobre todo si ciertas actitudes de alumnos o alumnas están ocasionando que no se pueda dar una sana convivencia dentro de un aula de clases. Insisto, ha habido cambios buenos en pro de los derechos, pero cuando estos derechos se malinterpretan y terminan olvidándose las obligaciones, el buen sentido termina corrompiéndose. Y era lo que Platón criticaba. Como tercer aspecto, menciona lo siguiente: los jóvenes hacen lo mismo que los adultos y rivalizan con ellos en palabras y acciones. Y los mayores, para complacerlos, rebosan en jocosidad y afán de hacer broma, imitando a los jóvenes para no parecer antipáticos y mandones. Aquí nuevamente Platón analiza el sentido de la figura de autoridad que se tenía de las personas mayores y de cómo de pronto por quedar bien buscaban abajarse al nivel de los más chicos, es decir, a un nivel de inmadurez. A eso se refiere este texto. Qué genial es que encontremos personas adultas, personas mayores que comprendan a la juventud. Pero aquí la crítica no va directamente a eso, sino más bien a lo que coloquialmente se le llamaría ser alcahuete. En vez de buscar guiar a la juventud hacia el camino de la virtud, como lo veía Platón, terminaban abajándose a un estado de inmadurez. Y estoy seguro que en la actualidad podemos encontrar casos similares, pero no quiero estar ejemplificando tanto para que tú misma, tú mismo, puedas ir formando tu criterio y puedas hacer el análisis de tu realidad, lo que tú estás viendo ante tus ojos, lo que está apareciendo ante ti, y descubras si en tu entorno aplica realmente esto que está mencionando el filósofo. Como cuarto punto, aquí voy a utilizar palabras que en la actualidad suenan un poquito fuertes. Dice: los animales sujetos al hombre son allí más libres que en cualquier otra parte. Como dice el refrán, las perras llegan a ser como sus amas. Platón aquí está hablando de cómo en una sociedad democrática que poco a poco se está tiranizando, en una falsa idea de libertad, buscan poner la dignidad humana equiparada a la dignidad de cualquier otro animal. Y sí, está bien ver por los derechos de los animales, porque hay derechos que se tienen por el simple hecho de ser, y no habría necesidad de que un legislador nos lo diga. Pero por desgracia, si se malentienden estos derechos,
se termina pisoteando la dignidad humana por salvaguardar una malentendida dignidad animal. Probablemente este punto 4 sea uno de los más polémicos en la actualidad, pero sí sería bueno ver que, siendo objetivos, ontológicamente el ser humano está en una escala más alta, no para pisotear al resto, que también eso sería un error y sería malentendido. En el punto 5, Platón menciona que el alma de los ciudadanos se torna tan delicada que si alguien le proporciona siquiera una pieza de esclavitud, se irrita y no soporta. Terminan por no prestar atención siquiera a las leyes orales o escritas. Aquí otras traducciones hablan en lugar de esclavitud, para que se entienda bien el contexto en el que se buscaba decir, utilizan más bien el término imposición, autoridad, para dar a entender que en esa sociedad corrompida, cualquier cosa que parezca impuesta o vaya en contra incluso de mi propio querer, no va a ser acatada, llegando al punto de desobedecer incluso las mismas leyes. ¿Por qué? Porque ya no se están viendo como un medio para tener una convivencia social pacífica, sino más bien como una manera de coartar a la libertad. Dentro de estos 5 puntos, la idea que Platón va a ir arrastrando es que un exceso de libertad, lo que nosotros pudiéramos entender como se dice actualmente un libertinaje, es lo que termina orillando a la decadencia de la democracia. Es decir, una libertad malentendida. Justamente esa libertad malentendida nos la explicaba, me acuerdo, un maestro en la facultad, que nos decía, viéndolo desde el punto de vista ético, que a veces entendemos a la libertad como la capacidad de escoger el mal o de escoger el bien, cuando la libertad real en el ser humano está enfocada más bien a escoger de los bienes el mayor. Y Platón advertirá que esa libertad en exceso terminará llevándolo a un exceso totalmente radical, que sería la esclavitud. Por no saber manejar bien la idea primera, se termina cayendo en un estado tiránico. Aquí la pregunta es, ¿nuestros estados se siguen manteniendo democráticos? ¿Vemos alguna de las señales que manifestaba Platón? ¿Conocemos algún estado o vivimos ya en alguno en donde se estén dando algunos pasos hacia la tiranía? Y comenzamos a ver realmente que la libertad sí se está viendo coartada. ¿Crees que sea causa realmente de lo que dijo Platón o no tiene nada que ver? ¿La culpa sería solamente del Estado o la propia sociedad también tiene culpa de esta corrupción? Termino con la siguiente frase de Platón. Es razonable entonces que la tiranía no se establezca a partir de otro régimen político que la democracia, y que a partir de la libertad extrema surja la mayor y más salvaje esclavitud. ¿Tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.